a todos. Primero que todo, agradecer la participación en este webinar, el cual, como bien comentó Soledad, vamos a tratar el día de hoy los procesos de litio y las tecnologías de alfa laboral que aplican en el mismo. Y nuestro marco principal es cómo aumentar la eficiencia en el uso de energía y del agua en los procesos mineros. Mi nombre es Alejandro Astete, yo soy el encargado de las aplicaciones mineras para la región del Cono Sur en Alfa Laval, que comprende Chile, Perú, Argentina y Bolivia. En esta oportunidad me acompaña mi buen amigo Darío Yanadel, quien trabajó más de 25 años en Alfa Laval y hoy en día cumple un rol de consultor especialista en temas térmicos y mineros. Y al otro lado de la cordillera también va a participar mi buen amigo Osvaldo Chávez, quien es nuestro Project Manager de la región del Cono Sur de Parc. Revisamos brevemente la agenda del día de hoy. Vamos a hacer una breve introducción de lo que es la compañía Alfa Laval en el mundo, la solución Alfa Laval que nosotros tenemos en el proceso de litio propiamente tal. Vamos a hablar de diferentes tecnologías que aplican en el proceso, como son las centrífugas de Canter, intercambiadores de calor a placa e intercambiadores de calor en aire, y proyectos de ingeniería y soluciones integrales que nosotros hemos entregado a nuestros clientes en la región para satisfacer sus necesidades propias. Empezamos con una breve introducción sobre Alfa Laval. Alfa Laval es una compañía sueca, nuestra casa matriz está en la ciudad de Lund. Tenemos más de 35 unidades de producción a nivel global y más de 100 centros de servicio. Nuestra compañía de ventas está presente en 55 países y específicamente en la región contamos con oficinas comerciales en Santiago de Chile, en Lima, Perú y en Buenos Aires, Argentina. Alfa Laval trabaja en 3 tecnologías clave para distintos procesos. Tenemos intercambio térmico, donde podemos encontrar intercambiadores de calor a placa, tipo espiral o intercambiadores de calor de aire. Tenemos una línea de separación centrífuga, donde tenemos decanter centrífugos y centrífugas de disco. Y también tenemos una línea de manejo de fluidos, que es principalmente dedicado al área sanitaria, donde promocionamos bombas y válvulas. Estamos en distintos tipos de industria, y como pueden ver en esta slide, donde tú pienses en algún proceso, Alfa Laval está presente. Acá existen distintos ejemplos, estamos en HVAC, fermentación industrial, alimentos, industria, pulp and paper, industria petroquímica y obviamente la industria minera, que es lo que nos convoca el día de hoy. ¿Por qué queremos hablar de sustentabilidad? ¿Por qué nuestro foco de esta presentación es hablar de sustentabilidad? Hace poco salió un reporte donde más de 200 científicos a nivel global, el reporte tiene por nombre el IPCC, donde se demuestra o ya se concluye que finalmente el calentamiento global es solo o exclusiva responsabilidad de la acción del ser humano. La emisión de gases de efecto invernadero, la escasez hídrica que tenemos hoy en día ya es una realidad. Por ende, Alfa Laval, en la línea y la vanguardia de ello, está trabajando en 3 focos fundamentales con respecto a la sustentabilidad. El primero es eficiencia energética, el segundo es el apoyo de energías limpias y el tercero es la economía circular. Cabe destacar que hoy en Chile estamos pasando por una escasez hídrica realmente brutal. La zona norte y la zona centro se están viendo muy afectadas y las acciones tienen que ser ahora. Por eso tenemos que pensar en una minería sustentable, una minería que utilice menos recursos hídricos y una minería que sea amigable con el medio ambiente. Ahora nos vamos a enfocar principalmente en las soluciones que tenemos dentro de Alfa Laval para el proceso de litio y para ello le doy la bienvenida a mi buen amigo Darío Yanadel, quien va a proseguir con esta etapa de la presentación. Adelante, Darío. Ok, bueno, muchas gracias, Alejandro. Bienvenido a todos. Gracias por participar en este webinar. El objetivo principal de esta presentación es poder mostrarles cómo Alfa Laval, a través de 2 de sus principales tecnologías, que son básicamente transferencia de calor y separación sólido-líquido, está presente o participa o contribuye en el proceso productivo del litio. El litio, como todos sabemos, en nuestra región, estamos hablando particularmente de Argentina, Bolivia y Chile, donde están, digamos, presentes las mayores reservas, incluso a nivel mundial, se encuentran salares.
también el litio puede estar presente en depósitos minerales, como el caso de Australia, el caso de Estados Unidos, eventualmente México, pero en nuestra región es básicamente en salares, que son procesos naturales que se han formado a través de miles de años. La concentración de litio promedio en nuestra región está en torno al 1,5, 0,2% en esta salmuera. Y bueno, en el proceso es necesario incrementar esta concentración, y hoy se hace a través de pozas solares, utilizando la radiación solar, aprovechando obviamente que en nuestra región, y particularmente en Chile, diría yo, dentro del Cono Sur, es donde se dan los niveles de radiación más altos en el mundo. Eso obviamente va a tener impactos positivos desde el punto de vista del costo de producción de este producto. Bueno, finalmente lo que se pretende en esta etapa de preconcentración es llevar la salmuera a una concentración en torno al 6% aproximadamente. El litio normalmente en esta salmuera está en la forma de cloruro de litio, que también pasa a ser en algunos casos un producto, es decir, se puede comercializar el litio a la forma de cloruro de litio, pero la forma más común y donde se concentra la mayor cantidad de producción es en la obtención del carbonato de litio, en la obtención del litio a la forma de carbonato de litio. Y finalmente tenemos un subproducto a partir del mismo carbonato de litio, que sería el hidróxido de litio. Entonces los principales actores, las principales compañías que producen litio en nuestra región están abocadas básicamente a estos tres productos, y principalmente yo diría en lo que es producción de carbonato de litio, que es el producto más demandado en el mercado. ¿Cómo Alfa Laval contribuye en la industria del litio con sus tecnologías? Y nosotros quisimos resumirlo en tres aspectos bien relevantes, que son los siguientes. Primero, en un mejor uso del agua. Sabemos que en este tipo de procesos se requiere usar el agua principalmente en sistemas de enfriamiento, y Alfa Laval con sus tecnologías de aeroenfriadores e intercambiadores de placa contribuye positivamente a lograr este objetivo. Como segundo término tenemos la disminución en el consumo de combustible. Obviamente, como aquí hay etapas de calentamiento, de evaporación, de cristalización, hay requerimientos térmicos y por ende consumo de combustible, y Alfa Laval con sus tecnologías de calderas de alta eficiencia, obviamente los intercambiadores de calor cumplen un papel fundamental en esto también, y finalmente calderas de recuperación de calor aprovechando energías residuales que se puedan dar en este tipo de procesos. Y finalmente el tercer punto que nosotros consideramos relevante es mejorar la calidad del producto, y ahí está la tecnología de separación sólido-líquido a través de decanter centrífugo para remover impurezas básicamente durante el proceso de producción de litio. Vamos a saltarnos el tema de la producción de cloruro de litio que se da en nuestra región, pero en términos, como les mencionaba antes, bastante acotados, y vamos a partir con yo diría, el principal producto, que es carbonato de litio, y vamos a explicar un poco el proceso y dónde nuestras tecnologías aplican. Bueno, el proceso de producción de carbonato de litio consta básicamente de 4 etapas. La primera etapa es extraer obviamente la salmuera desde el salar y después pasarlo, como les mencionaba antes, a una etapa de concentración, y en ese proceso ya empiezan a aparecer algunos subproductos que son básicamente sales que empiezan a precipitar producto de este aumento de concentración de la salmuera, como es el cloruro de potasio y el cloruro de sodio. En una segunda etapa, ya entrando prácticamente en el proceso mismo, que es la planta química, ¿no es cierto?, tenemos una etapa de remoción de impureza, donde las principales impurezas presentes en la salmuera son boro, magnesio y calcio. El boro se extrae normalmente por un proceso de extracción por solvente, usando un solvente orgánico, y magnesio y calcio se hacen precipitar
utilizando principalmente ceniza de soda y cal. Como tercera etapa en este proceso tenemos la etapa de reacción donde se produce el carbonato de litio, que es un proceso de carbonatación usando nuevamente ceniza de soda, y esto ocurre a una temperatura que está en torno a los 85-90 grados. Finalmente tenemos la última etapa que tiene que ver con lo que es ya la separación del sólido, que sería el carbonato de litio, su posterior secado y después envasado y obtención por ende del producto final. Bueno, en cada una de estas etapas están presentes nuestras tecnologías, que son, como les mencionaba antes, básicamente decanter centrífugo para la etapa de separación o de remoción de impureza, y todos los equipos de transferencia de calor como aeroenfriadores para lo que es remoción de calor, intercambiadores de calor de placas para disminuir consumo de energía en el proceso, en la etapa de calentamiento, en la etapa de integración de calor, y finalmente fuentes térmicas como las calderas para generar vapor, y por último el aprovechamiento de gases o de gases combustibles, normalmente de gases de combustión, perdón, mediante el uso de estas calderas recuperadoras. Es decir, básicamente nuestras tecnologías están presentes a lo largo de todo el proceso productivo del litio a la forma de carbonato de litio. Vamos a ir detallando y mostrando cómo nuestras tecnologías operan en cada una o participan en cada una de estas etapas. Vamos a partir obviamente por la etapa de extracción y concentración de la salmuera. Como ya les mencionaba antes, este proceso normalmente se hace a través de pozas solares, utilizando obviamente la alta radiación solar que existe en nuestra zona y donde están presentes estas plantas. Pero obviamente este es un proceso que toma tiempo. Son meses donde se va logrando alcanzar la concentración final de un 6% antes de que esa salmuera pueda ser procesada en las plantas químicas. Y por eso que hay algunas empresas que ya han incursionado y están implementando la evaporación mecánica. Obviamente esto tiene un costo de inversión mucho mayor, un costo operacional también mayor, pero hay un punto de equilibrio donde el ganar, reducir los tiempos de concentración de la salmuera justifica este tipo de inversiones. Si entramos en una evaporación mecánica, es una evaporación mecánica convencional, es decir, con una etapa de evaporación, una etapa de separación y posteriormente una etapa de condensación. Esto puede ser en 2, 3 o 4 efectos, va a depender un poco de las capacidades de cada, que se tenga en cada caso. Y nuestra compañía Alfa Laval, con sus equipos, particularmente las calderas de alta eficiencia, puede suministrar el vapor necesario para producir la evaporación. Y finalmente la remoción de calor en el proceso de condensación de estos sistemas de evaporación. Se utilizan aeroenfriadores que tienen varias ventajas comparativas que mostraré posteriormente, pero también está la oportunidad cuando tenemos esta etapa de concentración cerca físicamente de las pozas solares o del salar mismo, la utilización de la misma salmuera para remover el calor mediante la utilización de tecnologías de placa, que también obviamente Alfa Laval tiene. Aquí les voy a mostrar hoy día el sistema convencional utilizado para la remoción de calor en los procesos de litio, y yo diría en general en la industria minera, es la torre de enfriamiento. La torre de enfriamiento, que es una tecnología bastante conocida, tiene algunas desventajas. Es un sistema abierto, es decir, prácticamente una torre actúa como un scrubber, ¿no es cierto?, porque enfría el agua utilizando aire en contacto directo. Producto de eso, el enfriamiento es básicamente por evaporación y por lo tanto se tienen pérdidas de agua y se requiere reponer esa agua de manera continua. También, producto de la evaporación misma, el agua que está recirculando se concentra en sales y es necesario cada cierto tiempo hacer purgas. También ahí tenemos otra pérdida y además genera un tema de tratamiento de agua, porque esas purgas obviamente tienen que ser tratadas.
Por lo tanto, en resumen, se tiene un tema de calidad de agua, de costo asociado a tratamiento de agua, niveles altos de ensuciamiento en los equipos, altos costos de mantención y lo que es más importante, ¿no es cierto?, consumo de agua. Sabemos que en muchos lugares, muchos proyectos hoy que son cuestionados ambientalmente justamente porque consumen el agua. Entonces aquí tenemos un ejemplo bien específico donde nuestra compañía, a través de un concepto distinto, de un sistema cerrado que genera un agua tratada, un agua limpia, donde se reduce el consumo de agua prácticamente a cero y obviamente se tienen costos de mantención mucho menores. Y es básicamente utilizando la tecnología de placa, como les mencionaba antes, o directamente los aeroenfriadores. Es decir, en definitiva, yo enfrío o con la misma salmuera presente en el salar o con el aire, evitando obviamente el consumo de agua. Lo interesante es que a pesar que estos sistemas puedan tener eventualmente un costo de inversión mayor, pero los costos operacionales asociados básicamente al costo del agua hacen que los retornos de inversión en este tipo de soluciones estén en torno a 1,5 años, que es un valor de payback muy aceptado en la industria minera en general. Bueno, la segunda etapa es dentro del proceso productivo de carbonato de litio, es la remoción de las impurezas, como les mencionaba antes, que son boro, magnesio y calcio. Vamos a ver un poco también cómo nuestras tecnologías aportan en esta parte del proceso. Bueno, la salmuera contiene por sí calcio y magnesio, que como les comentaba son impurezas que hay que remover, y eso se hace mediante la adición de ceniza de soda o carbonato de sodio, y producto de eso se genera como sólido el que precipite, digamos, el carbonato de magnesio y el carbonato de calcio. Y obviamente una vez generados estos sólidos es necesario hacer la separación, lo cual se hace normalmente en sedimentadores gravitacionales. La pulpa clarificada o la salmuera, perdón, clarificada que sale por el overflow del espesador sigue hacia adelante en el proceso, y el underflow, que sería en este caso la pulpa, conteniendo básicamente el magnesio y el calcio en la forma de carbonato, tiene que ser separado, deshidratado, y nuestra tecnología de cánter centrífugo aplica perfectamente en esa posición, removiendo los sólidos de manera eficiente. Queda un remanente, a pesar de esta etapa de separación y purificación de la salmuera, queda un remanente de magnesio y viene una segunda etapa de purificación utilizando básicamente cal viva, que reacciona con el magnesio que todavía está presente en la salmuera, produciendo hidróxido de magnesio, el cual obviamente también precipita como sólido, y viene posteriormente un proceso similar, ¿no es cierto?, como decíamos, de sedimentación gravitacional y en la utilización nuevamente de un equipo centrífugo para remover esos sólidos, y tenemos al final del proceso una salmuera purificada. Acá tenemos un ejemplo de remoción de calcio y magnesio, específicamente con un decanter Alfa Laval, donde estamos hablando de una alimentación de 15 metros cúbicos hora, con un porcentaje que ustedes pueden ver muy bajo de sólido en la alimentación, con estos sólidos de magnesio y calcio en la forma de carbonato, y donde logramos obtener una torta con un nivel de sequedad en torno al 73% y un líquido clarificado con una concentración de sólido menor al 0,2%. Esto implica básicamente un 70% de recuperación de sólidos. Recuerden que la separación de estos sólidos no es fácil, hay temas de diferencia de densidad que no son los más indicados, las características mismas también del sólido, hay mucha presencia de fino, pero aún así, y la baja concentración de los sólidos presentes, pero aún así nuestra tecnología está haciendo un trabajo que es aceptado. Ahí pueden ver una foto donde básicamente se muestra el sólido con una, la cantidad muy pequeña, obviamente, por las bajas concentraciones que tenemos. Bueno, pasamos ya a la tercera etapa, que sería la última, porque la etapa de separación secado y envasado
no la vamos a considerar en esta presentación, pero sí esta etapa que yo diría que es la más importante, porque es la etapa de carbonatación donde se produce finalmente el carbonato de litio y que ocurre a alta temperatura. Ustedes pueden ver acá un pequeño diagrama de flujo, digamos, que muestra el proceso en su totalidad. Ya habíamos visto, ¿no es cierto?, la etapa de purificación, donde están ubicados los sedimentadores, ubicados en la parte superior, pero después se requiere, obviamente, llevar esto a una determinada temperatura, como les mencionaba, entre 85 y 90 grados, para que en un reactor de carbonatación, mediante la adición de ceniza de soda, se pueda producir finalmente el carbonato, el cual es el carbonato de litio, me refiero, el cual es separado mediante sedimentación gravitacional nuevamente, y normalmente el uso de un filtro banda para obtener el producto final, que después pasa a la última etapa que les mencionaba, que es de secado y envasado. Pero obviamente acá, como hay un acondicionamiento de temperatura, que básicamente ocurre en el reactor de carbonatación, se requiere entonces el uso de tecnología eficiente que logren disminuir el consumo de combustible en la caldera, porque aquí estamos hablando de un aporte de calor, y podemos ver que están presentes nuevamente las tecnologías Alfa Laval de placa y las calderas de alta eficiencia. Existen algunas instalaciones, recordemos que las plantas muchas veces están cerca de los salares están ubicados en zonas remotas, de difícil acceso, y donde no llega a veces la red de suministro de energía eléctrica, y muchas plantas tienen generación propia de energía mediante motores a gas o motores diésel. Esos motores normalmente generan gases de combustión a alta temperatura, y ahí nuestra tecnología de calderas recuperadoras de calor, que utilizan estos gases de combustión para generar vapor o agua caliente, perdón, la cual, como ya acabamos de mencionar, es una energía térmica necesaria en el mismo proceso. Por lo tanto, estamos hablando de cogeneración, de hacer un uso eficiente de la energía, y nuestras tecnologías están contribuyendo directamente en lograr este objetivo. Darío, una consulta ahí, disculpa, ¿me escuchas? Sí, claro. Bueno, nosotros el marco de nuestra presentación es disminución de uso de combustibles fósiles, y en este diagrama flujo, bueno, veo una caldera que puede usar LPG, gas natural o petróleo. ¿Cuál es nuestro know-how acá para disminuir ese consumo? ¿Qué le podrías tú comentar a nuestros clientes de cómo nosotros podemos optimizar este proceso desde el punto de vista de Alfa Laval? Bueno, gracias por la pregunta, Alejandro. Sí, efectivamente, finalmente el calor total hay que entregarlo, y obviamente quien lo tiene que hacer es la caldera. Entonces, en la medida que nosotros busquemos eficientar la recuperación de calor, ya sea mediante las temperaturas disponibles, las mismas corrientes en el proceso de producción del carbonato de litio, o eventualmente, como les mencionaba, con el uso de estas energías residuales que sean en gases de combustión. Y nuestra tecnología, tanto placa como estas calderas recuperadoras, hacen el trabajo justamente de poder recuperar esos calores y disminuir finalmente el consumo de combustible en la caldera. En el caso de las placas particularmente, el diseño de las placas tiene que ser el adecuado, no solamente en materialidad, sino que obviamente en el diseño mismo, para permitir la máxima recuperación. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en este diagrama, que se está haciendo una recuperación de calor en la etapa inicial, que muchas veces también tiene un contrasentido, porque sabemos que el litio tiende a precipitar, digamos, a una determinada temperatura, a altas temperaturas. Entonces, a la medida que yo caliente, tengo riesgo de que haya precipitación del producto antes de la etapa de carbonatación, porque estoy adicionando soda también, ¿no es cierto? Ceniza de soda, perdón. Entonces, creo que también es posible hacer una recuperación más al final, y ahí se pueden ver por los niveles de temperatura que todavía hay posibilidades de poder hacer esa integración de calor y disminuir más los consumos de energía y consumo de combustible en la caldera. Obviamente nosotros tenemos las competencias, el expertise, el conocimiento para poder atender a nuestros clientes y ayudarlos a definir de la mejor forma el diseño de estos equipos y lograr la mayor cantidad de recuperación de energía en el proceso global.
Gracias, Darío. Ok. Bueno, finalmente tenemos el último subproducto, digamos, que es el hidróxido de litio. Hay algunas compañías que producen hidróxido de litio a partir del carbonato de litio. Y vamos a mostrar el proceso porque también acá Alfa Laval obviamente está presente. Y tenemos básicamente que la materia prima, como le decía en este caso, sería el carbonato de litio, que mediante la adición de cal viva nuevamente se produce una reacción para producir el litio a la forma de hidróxido y obviamente el carbonato reacciona con el calcio y precipita un sólido que es el carbonato de calcio, que tiene que obviamente ser removido. Esto se hace en etapas y lo que se hace normalmente es que en un lavado se tratan de recuperar la mayor cantidad del hidróxido de litio, que está en fase acuosa en este caso, ¿ya? A diferencia del carbonato, ¿no es cierto?, que precipita el carbonato de litio, acá el producto se mantiene en fase acuosa y lo que precipita es el carbonato de calcio, que es un producto que hay que remover. Y acá ustedes pueden ver que en la última etapa del proceso nuevamente nuestro decánter centrífugo está presente para remover el carbonato de calcio de manera eficiente y recuperar la mayor cantidad de líquido que continúa el proceso para la siguiente etapa, que es básicamente una etapa de limpieza, de filtración, donde se utiliza filtro prensa, y finalmente, después de esta etapa, ya es necesario obviamente concentrar, porque la concentración aproximada del hidróxido de litio antes de la etapa de evaporación está en torno al 10%, y se requiere aumentar esta concentración para lograr después la precipitación del hidróxido de litio a la forma de cristal en la etapa de cristalización. Y nuevamente tenemos evaporación y cristalización que requieren aporte de calor y también remoción de calor al mismo tiempo, porque tenemos una parte de evaporación y una etapa de condensación en este tipo de procesos. Y aquí, como pueden ver, nuevamente nuestras calderas de alta eficiencia están presentes para el aporte de calor, el aporte de vapor necesario para este proceso. Y como ya les mencionaba antes, también los aeroenfriadores para la remoción de calor en la etapa de condensación. Acá les quiero mostrar también como ejemplo el caso específico de funcionamiento de nuestra tecnología en la remoción de carbonato de calcio en estas plantas de hidróxido de litio. Y ahí tenemos una concentración que está en torno al 25%. Ustedes pueden ver que alcanzamos una torta con un 60% de sequedad aproximadamente y un líquido clarificado con menos del 1% de sólido. Esto implica obviamente casi un 98% de recuperación de sólido, una alta recuperación. En el ejemplo anterior no se alcanzaban estos niveles por las razones que le mencionaba. Básicamente creo que es la baja concentración de sólido. En este caso estamos hablando de una concentración mucho mayor de la pulpa, por lo tanto con nuestra tecnología se pueden lograr niveles de separación mucho mayores. Perdón, aquí me pasé. Ok, bueno, sí. Yo estoy terminando con esto, así que, bueno, gracias. Adelante, Alejandro. Gracias, Darío. Muy interesante las experiencias que nos han mostrado, el proceso, y también dedicar a nuestros clientes dónde están nuestras fortalezas dentro del proceso y cómo los podemos ayudar. Las fotografías que mostraste, cualitativa y cuantitativamente, demuestran que la tecnología Alfa Laval funciona en los procesos de litio, en las aplicaciones que ya hemos comentado. Recuerdo ahí un diagrama de flujo, perdón por retroceder y le pido a la audiencia, pero ve un filtro prensa ahí, ve un decanter. Creo que puede ser una opción, una posición donde nosotros podríamos aplicar, pero ¿cómo puedo convencer a mi audiencia y a mis clientes de hacerlo? Muy fácil. Alfa Laval ha puesto a disposición de todos nuestros clientes en la región una unidad de prueba decanter de la línea P2. Nosotros contamos con un container de 40 pies, el cual consta dentro de él con un decanter P2 405, que es un decanter de tamaño medio, una correa expulsora de sólidos, una unidad de polímero en caso que fuese necesario para el proceso, todo el piping y fitting necesario para el correcto funcionamiento de la unidad y el tablero de fuerza y control. Es una unidad llegar y instalar, es una unidad plug and play, y si tú quieres evaluar la utilización de la misma, por favor te invito a que escanees este código QR que está en la parte superior de esta slide, o en el chat Sole Danino nos estará compartiendo un link a donde ustedes pueden ingresar, pueden llenar un formulario muy simple con datos generales y en conjunto nosotros podemos evaluar
la aplicación que ustedes requieren y la forma de llevarlo a cabo. Hemos realizado más de 12 pruebas en la región con distintos clientes con muy buenos resultados. En la parte inferior pueden ver un ejemplo muy básico de instalación, como es un container de 40 pies, un sistema completamente modulizado. Todo lo puedes montar sobre una estructura, a piso, sobre un container, y solo tienes que considerar una bomba de alimentación de lodos y un estanque de homogenización si es que aplica. A continuación podemos ver algunas fotografías de nuestra unidad test instalada, fotos reales, ¿cierto?, en nuestros clientes. Y es como les mencionaba, sobre un container es una opción a piso, sacando el sólido de forma perpendicular también. Y al lado izquierdo ustedes pueden ver una fotografía de nuestra unidad dentro de lo que yo les comentaba anteriormente. Unidad completamente modulizada, decanter de tamaño medio, completamente disponible para nuestros clientes. Por favor, no olviden escanear su código QR, llenar nuestro pequeño formulario y así nos ponemos en contacto y podemos dar solución a su problemática o donde ustedes quieran probar la tecnología, nosotros vamos a estar ahí para apoyarlo. A continuación, voy a dejar con ustedes un testimonio de nuestro Project Manager, Osvaldo Chávez. Mi buen amigo Osvaldo nos envía un testimonio de todas las soluciones modulares e integrales que hemos desarrollado a lo largo de la historia de Alfa Laval para satisfacer la necesidad de nuestros clientes. Así que los dejo con el testimonio de Osvaldo. Muy buenos días, mi nombre es Osvaldo Chávez, soy gerente regional de proyectos de Alfa Laval, con responsabilidad en el área que nosotros llamamos PARC, que incluye a Chile, Perú y Argentina, dando servicio a todas las divisiones de la empresa. Desde ahí damos soporte de ingeniería a ventas y parte del servicio y el valor agregado que damos a nuestros clientes es la flexibilidad. Específicamente en minería muchas veces nos encontramos con restricciones en las dimensiones de los equipos que se pueden subir a mina o en necesidades particulares debido, por ejemplo, a la falta de agua. Entonces tenemos que usar soluciones creativas para poder dar una respuesta a esa necesidad. Un ejemplo que puedo mencionar en este momento es en una mina de litio en el noroeste de Argentina. Una de los problemas que teníamos que los caminos no permitían el ingreso de containers de 40 pies, con lo cual hicimos un sistema de calentamiento basado en calderas, donde ya para empezar tuvimos que reducir el volumen de cada uno de los containers que armamos a medida para esta solución, para poner 2 calderas más pequeñas y poder hacer algo que fuese de un tamaño un poco menor. Permítanme que les voy a compartir algunos planos para que se den una idea más clara de lo que estoy hablando. Entre las soluciones que tenemos, como el caso que comentaba anteriormente, donde tenemos limitaciones para el acceso al site, está el caso de esta minera en el noroeste de Argentina, donde no podíamos ingresar con containers de 40 pies, entonces hubo que buscar una opción para dar satisfacción a la necesidad del cliente. Puntualmente en este caso, la capacidad térmica que estaban requiriendo, la caldera que necesitaban para ese caso era demasiado grande, entonces se optó por dividir en 2 las calderas, utilizando 2 calderas más pequeñas, y esto nos permitió tener containers hechos a medida, como se ve en este caso, separados en 2 e interconectados. Como se ve aquí, logramos un largo de 9 metros, donde daba lugar para poder poner los cuadros de bombas y todo lo requerido en el container que incluía la parte de impulsión, y en el otro quedaba un poco más de lugar libre para la operación si fuese a ser caso, si fuese a ser necesario, perdón. Y como se ve, el ancho estaba un poco excedido a lo que es un container normal, pero este no era una limitación para el ingreso a la mina. Otra situación, por ejemplo, donde el agua es un bien escaso, tenemos la solución de utilizar aeroenfriadores en un circuito cerrado donde no hace falta aporte de agua y se maximiza el uso de los recursos, y se diseñó haciendo un balance de masas específicamente a la necesidad del enfriamiento del KCl que tenía esta planta de litio. Aquí se da una solución totalmente integral con una estructura
que tiene unos 40 metros por 20 por unos 10 de altura. Se desarrolló la sala eléctrica completamente y todo desmontable hasta el último perno para poder desarmar, trasladar a la mina por camiones con las mismas restricciones que tienen los caminos muchas veces para poder circular por cuestiones de dimensiones y remontar todo en sitio, bueno, con los manuales de montaje y soporte nuestro en sitio para ayudar en el montaje de esta estructura. Aquí tenemos un sistema de separación centrífuga que va montado todo en un camión que permite movilidad para poder ingresar al site y tenemos aquí tenemos extracción de barro con un tornillo, hay veces donde se utiliza gravedad, que es lo que más recomendamos por cuestiones de confiabilidad, pero bueno, aquí se ve cuando todavía estaba en el taller la parte del montaje del equipo. Como verán, está montado en un semi y es totalmente completo e integrado, tiene todo lo que necesita para funcionar en forma autónoma. Aquí un poquito más de detalles. Aquí se ve una perspectiva que es un poquito más clara del equipo en el site. Bueno, estos son parte de las soluciones que tenemos haciendo caso a la necesidad de flexibilidad por parte de nuestros clientes y adaptarnos a las condiciones y a los requerimientos disponibles. Nosotros, ¿qué nos diferencia? Bueno, justamente la disponibilidad de ingeniería local, de soporte local, de poder hacer todo a lo que necesita cada gente. Tenemos oficinas tanto en Chile como en Argentina como en Perú y tenemos personal que puede dar respuestas in situ, podemos hacer relevamientos de los lugares. Entonces, todo eso nos permite dar una solución a la medida de lo que requiere cada uno de los clientes nuestros. En Alfa Laval hemos desarrollado este departamento de proyectos justamente para dar respuesta a las necesidades que notamos en nuestros clientes cuando van más allá de la simple provisión de un equipo nuestro. Cuando lo que se requiere es un soporte al proceso o una solución integral, ahí es donde entramos nosotros. Esto ha ido creciendo, contamos ya con más de 10 años haciendo proyectos específicamente, si bien Alfa Laval tiene más de 70 años en Chile y más de 100 años en Argentina, la parte de proyectos regionales relativamente nueva, pero ya con una vasta experiencia y con un gran soporte de todas las unidades de negocios específicas de cada uno de los productos que ofrecemos. Tenemos una unidad de negocios específica para decanters, una para intercambio de calor, para todas las soluciones que requieren un expertise y un conocimiento más allá de la parte diaria, algo mucho más específico. Bueno, ahí es donde tenemos en quién apoyarnos. Un tema que quería comentar también es que para nosotros no hay pequeños ni grandes proyectos, son proyectos y justamente, a riesgo de ser reiterativo, lo que buscamos es dar soluciones integrales a nuestros clientes que se ajusten a sus necesidades. Como verán, aquí tenemos un sistema de enfriamiento, es un circuito cerrado, como venimos mencionando anteriormente, para optimización del uso del agua, simplemente con un aeroenfriador de 4 ventiladores. Y esto lo encaramos con el mismo gusto y la misma pasión que encaramos este otro sistema que había mostrado antes, donde tenemos 14 aeroenfriadores, con 2.000 metros cúbicos hora de caudal. O sea, a nosotros nos apasiona esto y lo que buscamos es tener clientes contentos y satisfechos con lo que nosotros estamos proponiendo. Obviamente, hacemos una integración completa, eso depende también de la necesidad de cada uno. Podemos darle la planta hecha llave en mano, los componentes sueltos, solo las estructuras, pero desde el dimensionamiento y especificación de las bombas, válvulas, filtros, tanques de expansión, a todo lo que requiere la automatización y control, incluyendo también la flexibilidad de que si el cliente se maneja con Schneider, con Siemens o con Allen Bradley, bueno, podemos adaptarnos a eso e integrar con lo que nos requieran. Agradecemos obviamente el testimonio de Osvaldo y bueno, a modo de cierre,
No me queda más que agradecer la participación de todos nuestros clientes, nuestros colaboradores. Agradecimiento especial a Sole por toda la coordinación, a Darío y Osvaldo por poner la pasión que pusieron en el webinar y también todo su conocimiento a disposición de nuestros clientes. Y no me queda más que decirle, estimados colaboradores, clientes y amigos, cuando tú quieras enfriar, cuando tú quieras calentar dentro de un proceso de litio, tienes que pensar en Alfa Laval. Tenemos referencia en separación sólido-líquido. Tenemos flexibilidad para entregar soluciones a nuestros clientes cuando así lo requieran. Tenemos proyectos pequeños, como dijo Osvaldo, y tenemos proyectos grandes. Ambos los desarrollamos con la misma pasión. Tenemos un equipo de ingeniería local y regional para solventar todas las necesidades del mercado, con lo cual reitero mi agradecimiento y bueno, dejo la mesa abierta, Sole, para las preguntas que puedan haber quedado de esta presentación. Muchas gracias nuevamente. ¿Aló? Gracias por sí. Alejandro. Perdón, estaba en mute. Sí, tranqui, suele pasar. Gracias por la presentación, Alejandro, Darío, y por supuesto la participación de Osvaldo Chávez por su testimonio. En este momento, como decía Alejandro, abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas preguntas en el chat, pero les pedimos que junto con la pregunta escriban su nombre o mail a partir de ahora. Así podemos contactarlos posteriormente en caso de no llegar a responder la pregunta durante este webinar. Entonces, si les parece, tenemos varias preguntas. Vamos a ir comenzando. La primera pregunta dice, ¿las pozas solares evaporan por energía solar o por la diferencia de la presión parcial de vapor en la capa límite, la cual es influenciada por el viento? Ahí lo dejo a Darío si es que tiene alguna respuesta. Ahí estamos. Una pregunta muy particular y muy técnica. Una pregunta de ingeniería química. Es una combinación, pero si existiera el viento y no hubiese radiación, los niveles de evaporación serían mucho más bajos. Entonces, la radiación es la principal y obviamente el efecto del viento también. Es válido el comentario, pero la respuesta sería ambos efectos. Bien. La próxima pregunta dice, en la etapa de remoción de impurezas, en lugar de utilizar un espesador y un decanter, ¿por qué no un filtro prensa? ¿En qué concentraciones es conveniente utilizar el decanter? Sí, bueno, yo voy a responder también la pregunta. Nosotros promovemos obviamente la tecnología de decanter, a pesar de que Alfa Laval tiene filtros prensa también para determinadas aplicaciones. Pero creemos en la tecnología por varias ventajas comparativas que tiene. Ambos sistemas pueden deshidratar, pueden lograr el objetivo de separar los sólidos. Ambas tecnologías, me refiero tanto filtro prensa como decanter centrífugo. Pero los decanter centrífugos comparativamente tienen ventaja desde el punto de vista del footprint, ocupan menos espacio, el costo de inversión también asociado. Y finalmente, si uno suma en el bottom line todos los aspectos relacionados con consumo de agua, consumo de energía, personas dedicadas, el tema de la instalación misma, como mencionaba, llega a la conclusión de que comparativamente la tecnología de decanter centrífugo tiene ventaja sobre el filtro prensa. Pero competimos directamente con esa tecnología. Y el decanter, volviendo, entiendo que también la pregunta está orientada al tema del uso de espesadores. Obviamente, la etapa de espesamiento no lo requiere necesariamente nuestra tecnología. De hecho, yo mostraba ahí que con niveles de sólido muy bajos nuestra tecnología funciona. Muchas veces la tecnología de filtro prensa tiene una limitación y requiere un espesamiento previo, pero a diferencia de nuestra tecnología no lo requiere. Entonces, porque no utiliza un medio filtrante, como el caso de una tela que utiliza el filtro prensa y requiere una cierta cantidad de sólido para hacer la precapa, en nuestra tecnología eso no aplica porque por diferencia de densidad, básicamente, el concepto de separación centrífugo. Entonces, en resumen, yo diría que nuestra tecnología sí puede evitar en la etapa de espesamiento,
y tratar de hacer directamente la separación tomando la corriente de alimentación al espesador, a diferencia de la tecnología de filtro prensa. Bien, gracias Darío. La próxima pregunta, quería consultar por los intercambiadores de placa y su comportamiento con incrustaciones. ¿Cómo mejorar el desempeño de los intercambiadores o qué recomendaciones hay para mejorar su disponibilidad? ¿Habrá otro tipo de intercambiador recomendable? Sí, pues voy a responder la pregunta yo también. A ver, yo mostraba en el proceso de que es necesario recuperar calor, porque si no los costos operacionales de este tipo de proceso subirían bastante, ¿no es cierto? Si no hubiera recuperación de calor. Cuando hay recuperación de calor, Estás muteado, Darío. Sí, creo que Darío... Darío, no se te escucha. disculpen, estaba muteado. Sí. Ahora sí. Sí, voy a responder la pregunta. No, les comentaba de que en este tipo de proceso, como se requiere recuperar energía. Se muteó Nuevamente, nuevamente Darío. Darío. Sí, son los riesgos de los programas en vivo, Sole. Sí, qué raro porque estoy un poco alejado del mouse, pero bueno, espero que no ocurra de nuevo, voy a estar atento. Les comentaba de que en estos sistemas hay recuperación de calor para evitar obviamente altos consumos de combustible en la caldera y hacer más viable desde el punto de vista de los costos operacionales este tipo de procesos. Y en la etapa de recuperación de calor normalmente se requiere un área de transferencia de calor grande y por lo tanto, como crece el área de transferencia de calor, las velocidades dentro de los intercambiadores tienden a disminuir y eso acrecienta el nivel de ensuciamiento. Obviamente, si uno compara tecnología, la placa es la mejor tecnología desde el punto de vista de mantener altos niveles de turbulencia dentro de los canales, a diferencia de otro tipo de tecnología como tubo y carcasa, donde se da obviamente niveles de velocidad mucho menores y por lo tanto mayor tendencia al ensuciamiento. Entonces yo diría que lo que sí hay que preocuparse obviamente es hacer un buen diseño, el equipo es fundamental mantener un nivel de turbulencia dentro de las placas en el diseño que permita disminuir los niveles de ensuciamiento. Normalmente estos equipos resultan multietapas, digamos, multipasos en realidad, para poder lograr este objetivo. También depende también del tipo de ensuciamiento, porque si hablamos hay distintos tipos de ensuciamiento, ¿no es cierto? En un equipo podemos hablar de clogging, que es bloqueamiento, producto a veces de sólido, partículas sólidas. Bueno, hay formas también de resolver eso con filtración básicamente, o sistemas de retrolavado en línea utilizando un juego de válvulas que permite hacer eso. Pero cuando estamos hablando de incrustaciones, de scaling, el concepto es distinto y ahí hay que cuidar mucho el diseño, las velocidades que yo les mencionaba antes, para justamente disminuir eso. Y en el caso que eso ocurra, obviamente también hay sistemas de limpieza que permiten, que también los suministra Alfa Laval, que permitan mantener cada cierto tiempo, realizar limpieza en este tipo de equipo y mantenerlo de manera operativa. Pero en resumen, el ensuciamiento es inevitable, producto, como les comentaba al comienzo, que es parte de la recuperación de calor y no hay tecnología que lo vaya a resolver. Nosotros también tenemos tecnologías de intercambiadores espirales que permiten trabajar con pulpas básicamente, pero eso está asociado más al manejo de sólidos, ¿ya? Si la pregunta iba más por el tema de incrustación, creo que lo que ya comenté es lo que aplica. Bien, muchas gracias Darío. Otra pregunta es, ¿cuál debería ser la eficiencia global o cuál es la eficiencia global que se logra con Alfa Laval para el proceso de carbonatación, considerando la energía final en el reactor de carbonatación versus la energía en el combustible que se suministra a sus calderas? Bien, lo respondo de la siguiente forma. Para llegar a la temperatura de carbonatación que yo les mencionaba, que está en torno a los 85-90 grados, partiendo de una salmuera que está a una temperatura ambiente o 25-30 grados, la temperatura que esté. Obviamente hay un salto térmico que hay que cubrir, no hay otra forma, hay que aportar esa energía. La idea es que el aporte de energía de la caldera sea el menor posible en este salto térmico de ir
supongamos de 25 grados a estos 90 grados de temperatura en el reactor. En la medida que yo reduzca el salto térmico asociado a la caldera, al aporte de calor de la caldera, estoy eficientando y aumentando la eficiencia de mi proceso. Por lo tanto, toda la otra etapa es recuperación de calor. Y esa recuperación, yo lo mencionaba en la presentación, está asociada a hacer un muy buen diseño del intercambiador para evitar, como les mencionaba recién, el tema de ensuciamiento, porque a la medida que recupero más calor, tiende a haber más ensuciamiento también. Y complementar esa recuperación de calor cuando hayan otras energías residuales disponibles, como es el caso que les mencionaba de plantas que generan su propia energía eléctrica y donde hay energía térmica disponible para suplir el gasto de combustible en la caldera. Entonces yo creo que es la suma de estas dos cosas. Buen diseño del intercambiador por un lado y por otro lado ver la posibilidad de utilizar fuentes térmicas que estén disponibles, que no estén siendo usadas. Y en ambos casos nuestras tecnologías, tanto de placa como calderas recuperadoras, aplican. Ahí, Darío, solo para complementar, podemos hacer un pequeño estudio si fuese necesario, algún cliente lo requiere, para poner número en cuanto a lo que comenta Darío y mostrar de manera matemática, por decirlo de alguna forma, la reducción real que tendría el impacto de lo que ha mencionado Darío, del buen diseño de los intercambiadores de calor. O sea, lo podemos demostrar cuantitativamente. Sí, efectivamente nosotros hacemos simulaciones térmicas del proceso con las temperaturas, los ahorros que se logran y por lo tanto eso es posible de entregar como información. Bien, creo que tenemos la última pregunta y dice qué tipo de materiales se utilizan tanto en intercambiadores de calor como en el decanter para la alta concentración de cloruros. Bueno, Alejandro, ahí creo que debería responder tú. Sí, en intercambiadores de calor, en plantas de litio, el material recomendado es titanio paladio grado 11, que es un material que tiene Alfa Laval y que tenemos bastante referencia en la región. Y claramente, si tú tuvieras solamente concentración de cloruros, con titanio bastaría, pero se da la salvedad que en las plantas de litio la mayoría de los lavados se hace con ácidos. Pueden ser ácidos débiles o ácidos fuertes, pero finalmente ácido igual. Y la compatibilidad entre titanio y ácido no es muy buena. Existen curvas de isocorrosión que se pueden revisar en línea para poder ver este efecto. Con lo cual la recomendación para este tipo de intercambiadores de calor es titanio paladio grado 11. Desde el punto de vista de los decantadores centrífugos, depende mucho la incidencia de la temperatura con respecto al cloruro o al contenido de cloruro. A medida que aumenta la temperatura, el impacto del cloruro sobre el material aumenta de una manera directamente proporcional, con lo cual depende mucho de otros datos como son temperatura, pH, otros datos de proceso para evaluar la materialidad. En algunas aplicaciones con dúplex es suficiente, con decanter, con el alma o el tornillo en 316 también es suficiente, pero hay algunas aplicaciones particulares donde podemos ir a super duplex, que ya es otro tipo de material con una durabilidad o resistencia mucho mayor. Bien, bueno, por lo visto, esa fue la última pregunta. No nos queda más que agradecerles a todos la participación y contarles que en unos días estaremos enviando la grabación de este webinar. Les dejamos nuestros contactos comerciales por cualquier consulta. Ahí tienen los datos de Alejandro Astete. Y les acercamos un link también por el chat a una pequeña encuesta de satisfacción y también pueden escanear el código QR que figura en pantalla. Muchas gracias a todos por su tiempo y participación. Que tengan un buen día y esperamos reencontrarnos muy pronto. Gracias, que estén bien. Chao, chao.